Buenas noches, qué gusto volver a estar con ustedes. Gracias con las personas que podemos compartir este espacio del día de hoy. Este día que en la ciudad de Quito ha sido tan lluvioso y tan frío, pero estamos aquí para calentarnos, para calentar el ambiente con estas maravillosas invitadas el día de hoy. A las personas que nos están escuchando en otros países, bienvenidos, qué gusto tenerlas y ya saben que esta es su casa. El espacio de Tómate tu tiempo y charlemos por más de 18 meses ha estado junto a ustedes trabajando diversos temas en donde realmente hemos aprendido un montón, hemos crecido un montón y sobre todo hemos tratado de romper ciertos paradigmas que nos limitan y no nos permiten ver los nuevos enfoques de organización que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo cuando trabajamos con personas desde el área de gestión de personas o gestión humana o talento humano, tenemos que entender que debemos romper esos paradigmas tradicionales de tratar a la gente y sobre todo de entender la organización en la que trabaja nuestra gente. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un tema absolutamente espectacular. Las redes de colaboración son muy importantes, ya vamos a ver cómo es una nueva forma de gestión, cómo es una nueva forma de vida y dentro de la organización son fundamentales, pero también fuera de la organización son supremamente importantes para el desarrollo, no solo de nosotros los consultores, sino de todos los que estamos de una u otra forma ligados a una organización. No podemos encerrarnos dentro de nuestra propia empresa, tenemos que empezar a mirar un poco más hacia afuera. Bueno, se encuentran con nosotros el día de hoy Andrea Díaz. Andrea es psicóloga, lleva más de 20 años trabajando en gestión de personas. Al momento se encuentra haciendo consultoría en persona, en desarrollo de personas y organizaciones y trabaja mucho en desarrollo de talentos y obviamente en el tema que vamos a abordar el día de hoy, en redes de colaboración. Y ya vamos a ir viendo este apasionante tema que, como hemos visto en otras ocasiones, no lo manejamos día a día, pero realmente es algo que nos llena y que vamos a entender y sobre todo entender cómo aplicar dentro de nuestras organizaciones. Porque hay temas que los vemos muy en el aire, muy arriba, que nos cuesta aterrizarlo, pero vamos a ver cómo son cosas que podemos involucrar, que no solo podemos, sino que debemos involucrar en nuestra cotidianidad. Y también nos acompaña Arlene. Arlene es máster en temas de efectividad, de productividad, de procesos. Lleva más de 20 años igual trabajando en efectividad y operaciones, en desarrollo de negocios y se le ha metido el bicho de trabajar en redes de interacción humana. Entonces, bienvenidas. Ya hablamos de más de 20 años de experiencia, que pueden ser 40, pero para que la gente no nos haga cuenta de la edad, entonces solo decimos son más de 20. Bienvenidas, bienvenidas. Ya 20 es harto, ¿sí? Ya sean 25, 30, 40, ya igualdad, ¿cierto? Que 20 años no es nada, pero 20 años es toda una vida. Sobre todo apasionadas con este tema. Andrea, bienvenida. Arlene, bienvenidas. Un gusto tenerlas aquí en este espacio. Muchas gracias, Marta, por la invitación y contenta y aquí de estar con Arlene, que es mi partner en el tema que vamos a tratar hoy día, así que feliz de conversar contigo y con las personas que te siguen. Marta, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí de nuevo en tu programa. El año pasado estuve hablando de efectividad operacional y de procesos y ahora encantada de hablar sobre una nueva idea o ya un nuevo concepto que estamos desarrollando que tiene que ver con la colaboración y con las redes de interacción humana. Así que muchas gracias. Súper. Qué gusto tenerlas y bueno, empecemos con el tema que nos trae el día de hoy. Hablemos un poco, antes de entrar a las redes de colaboración, hablemos un poco sobre la colaboración en la organización. ¿Por qué es importante que traigamos, porque no es un concepto nuevo, pero que le demos una nueva forma de aplicación a este concepto entre las organizaciones, Andrea?
Mira, me encanta la pregunta y la oportunidad de conversar contigo y charlar acerca de esto y imponer las ideas también con la gente que te sigue, también con Arlene. El tema de la colaboración, como tú dices, efectivamente no tiene nada de nuevo. Parece que la especie humana, de hecho, existe porque tenemos la posibilidad de ser colaborativos y lo somos. Sin embargo, en el mundo de las organizaciones podríamos convenir de que casi todo lo que se ha escrito hasta hoy día, sobre todo las grandes compañías, están basadas sobre un modelo donde entre la competencia y la colaboración, parece que el paradigma de la competencia estuviese escrito en todas partes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y vino algo que nos afectó a todos, y quiero hacer referencia probablemente a un tema que tú ya has tocado en otros programas, que es el impacto que tuvo la pandemia, y en este caso el COVID en el mundo. Cuando vino esto, y estuvimos casi, en Chile por ejemplo, casi 2 años en este proceso que ha sido bastante duro, y yo sé que en Ecuador también. ¿Qué pasó durante ese proceso? Que a propósito de este contagio, de esta enfermedad que salió de todo lo que se conocía, resulta que la forma de poder seguir adelante tenía que ver justamente con colaborarnos. Y así surgieron todas las investigaciones y así empezaron a aparecer los estudios y por lo tanto las vacunas que han permitido al menos disminuir y poder controlar en algún aspecto esta enfermedad. Pero cuando vino esta pandemia también pasó que se juntó con muchos otros paradigmas que ya no servían. Muchas otras organizaciones, también en el mundo y también en Chile, empezaron a ser cuestionadas. Organizaciones que podían tener una cierta estructura, y básicamente estructuras jerárquicas y piramidales, que definitivamente dejaron de cumplir con la promesa que tenían en su interior, y dejaron de cumplir incluso con sus principios. Y la gente empezó a tomar una actitud de no creer, o más bien rechazar directamente este tipo de instituciones y organizaciones. Y el mundo de la empresa, donde nosotras hemos trabajado desde el lado de los recursos humanos, no quedó libre de lo que estamos conversando. Entonces las organizaciones, por ejemplo, grandes compañías, muy estructuradas, muy piramidales, resulta que frente al escenario que hemos vivido estos últimos 2 años y medio, resulta que las cosas dejaron de funcionar. Como las cosas se hacían antes ya no se pueden hacer de esa forma. Y entonces aparece que la competencia existe, pero la colaboración aparece como una posibilidad. Andrea, hemos visto y bueno, afortunadamente se está volviendo a reactivar el tema de consultoría que duró parado, 2 años absolutamente parado, pero ahora que estamos retornando, no sé cómo lo has vivido tú, pero yo me he encontrado con las últimas 7 empresas con las que he trabajado este año que saben que la forma en la que han venido trabajando no puede continuar, pero tienen un miedo a cambiar, entonces siguen de la misma forma, los problemas son cada día más evidentes o algunas circunstancias que empiezan a denotar que no funciona del todo bien, pero quieren continuar ahí, o sea, no sé si lo has notado tú, y yo decía, bueno, si no está funcionando bien, algo tenemos que hacer. No, pero todavía no sé el todavía es cuánto tiempo, que puede ser una eternidad, y tienen miedo a cambiar y muchas veces es por no saber ni siquiera por dónde empezar. Total, de acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que tú, dentro de lo que dices, nombraste la emoción que acompaña el no cambiar o el creer que podemos volver a lo que conocíamos, el miedo. Nombraste el miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí empieza a aparecer la colaboración. Si tú te fijas en un mundo de competencia, que era el paradigma que guiaba a las organizaciones principalmente, la competencia se basa sobre un principio, que es el de la escasez. Tengo que llegar primero que el otro porque se acaba, porque el recurso es limitado, porque lo que podemos hacer es acotado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la competencia y la colaboración? Que la colaboración se basa en otro paradigma, que es el de la abundancia. Entonces, es una manera de ver todo lo que vemos de una perspectiva diferente, que no está basada en el miedo. Ya. Entonces hay un cambio de paradigma que está asociado al tema de la colaboración. Y lo bueno es que la especie humana, y nosotras que somos del lado de las ciencias sociales y nos hemos dedicado a la psicología, esta es una muy buena noticia. El ser humano conoce la competencia y conoce la colaboración. Y por lo tanto tenemos hoy día la oportunidad de escoger. ¿Qué pasó? En Chile, por ejemplo, la gente se fue, por temas de salud, la gente se fue a trabajar a sus casas.
Y compañías que jamás en la vida se hubiesen imaginado que la gente iba a trabajar remoto, porque no existía nada para que fuera posible, así, listo. Y comenzamos a trabajar de esa forma. ¿Y qué pasó? Y aquí está el llamado para los que están dentro de las organizaciones todavía trabajando en temas de gestión de personas. Yo creo que hay un rol súper importante de quien tiene ese rol dentro de la organización para conectarse con otras personas que tienen el mismo rol en su país, por ejemplo, para colaborarse y poder ayudar a la organización a hacer este proceso de salir de la emoción del miedo, para realmente leer el cambio que viene en la empleabilidad. Esto no pasó en Ecuador o en Chile, esto ya pasó, es un hecho. La empleabilidad ha cambiado y por lo tanto organizaciones súper conocidas y grandes han tomado decisiones, por ejemplo, como decir, bueno, la gente que trabaja con nosotros puede trabajar desde cualquier lugar del mundo. Esas declaraciones ya están. Claro, hay Ahora, algunas que ya han llegado a esto y que es algo que nos guste o no, tenemos que ir cambiando todos, aunque todavía a algunas les cuesta muchísimo. Pero, Arlene, yo tengo una pregunta. Nosotras somos muy sociales, pero tú eres ingeniera, recontra máster en ingeniería. Yo tengo una pregunta. sí. ¿Cómo pasar de esta estructura rígida, de la competencia, del ir por un logro, cómo pasar a la colaboración sin perder productividad? Porque también ese es un riesgo, ¿cierto? Entiendo que tú eres experta en productividad y procesos, entonces cuéntanos un poquito cómo caer en el mundo de la colaboración y de estas redes de colaboración sin perder productividad, sin dejar de pensar en resultados, porque perderíamos también nuestro horizonte, ¿no? Mira, yo lo primero que diría como para complementar lo que estaba diciendo Andrea es que la colaboración es un proceso y es un proceso que se puede aprender. Uno puede aprender a colaborar mejor. Y el aprender a colaborar mejor implica tener normas, ¿cierto? Y comportamientos que van a maximizar la contribución individual. Entonces, generalmente el miedo que tenemos es que cuando cambiamos la forma de trabajar, en los primeros pasos que damos, perdemos productividad. Eventualmente, una mirada de corto plazo uno la podría ver así, pero en la medida que este proceso en el cual vamos aprendiendo a ser más colaborativos, en el mediano y largo plazo vamos a ganar más productividad. Y otro elemento importante a tu pregunta es que la organización hoy día, en la organización siempre hablamos de jerarquías y decimos, este es el gerente general, acá tenemos el gerente de recursos humanos, el gerente de operaciones, y existe un esqueleto, ¿cierto? Y esa jerarquía nos permite generar trazabilidad sobre las decisiones que tomamos y nos permite dar cierto orden. Pero las organizaciones son más que esa jerarquía, porque inserto dentro de las organizaciones tenemos una red de trabajo. Y esa red de trabajo hoy día, dada la complejidad del mundo actual, se hace mucho más importante reconocerla. Entonces, dentro de la organización tenemos una red de colaboración, ¿cierto? Que convive pacíficamente con la jerarquía. Entonces, lo que tenemos que entender hoy día es que las organizaciones, además de tener esta jerarquía que va a seguir existiendo, debemos reconocer la red de colaboración que está dentro de la organización y que permite hacer el trabajo. ¿Mm? Y estas dos organizaciones van a convivir pacíficamente. Y en la medida que nosotros logramos identificar esta red de colaboración, podemos identificar un conjunto de elementos que pueden hacer que sea más productiva la organización. Y eso es lo que, de alguna manera, las herramientas de redes de interacción humana tratan de medir, identificar aquellos elementos que hacen frágil la red y que pueden generar pérdidas de productividad para abordarlos, intervenirlos y hacer que se potencie más esta red de colaboración. Arlene, tú dices algo que es muy importante y es que estas dos instancias pueden convivir pacíficamente. ¿Y por qué considero que es muy importante? Porque nos han querido hacer entender que si queremos que si queremos que una organización evolucione, hay que romper con la jerarquía.
Y yo me he dado cuenta que romper del todo con la jerarquía es generar un caos. Primero porque no tengo claro todavía cómo pasar de la jerarquía a la redarquía, ¿cierto? En donde solamente funcione la redarquía. Y no sé si estamos preparados para dar ese salto tan grande. Entonces, en el momento en que nosotros podemos llegar a un gerente y decirle, no tiene que desbaratar toda su estructura, no tiene que básicamente tumbar su empresa y formar otra, ¿cierto? Sino que puede trabajar y que puede convivir su estructura actual con un entendimiento claro de la red de colaboradores. Eso me parece absolutamente valioso, porque si bien es cierto, es importante que rompamos paradigmas y que la pandemia nos dijo, o rompes unos paradigmas que definitivamente vamos a pasar a otros, no sabemos si son mejores o peores, pero son otros, ¿cierto? Entonces, rompe estos paradigmas que tienes para pasar a otros. Tampoco podemos decir borrón y cuenta nueva y todo lo que había antes no sirve, porque es muy crítico y eso es parte fundamental de este miedo que tienen las organizaciones y bueno, los accionistas, los dueños, los gerentes, para darnos un paso en donde decir, yo quiero cambiar, pero no quiero lanzarme al vacío tampoco. Yo creo que en el fondo hoy día la diferencia es que estamos reconociendo que existen redes de colaboración dentro de las organizaciones, porque estas redes siempre han existido, pero siempre han sido invisibles, han sido invisibilizadas. Y hoy día, con la aparición del concepto de redarquía, con el potenciamiento que le estamos dando al concepto de colaboración, empieza a ser necesario verlas. Sí, claro, y no solo verlas, sino que además queremos verlas, queremos hacerlas más eficientes y que en el fondo también contribuyen al propósito de esa compañía y de los resultados. Entonces, como te dice Arlene, el paradigma de la competencia y el de la colaboración pueden coexistir. Pero para eso lo que queremos decir es que también vemos que es necesario levantar el de la colaboración, porque si no, la organización que todavía crea sustentarse, que destruyendo a la competencia y cerrando los ojos y los oídos va a poder subsistir, eso no va a ocurrir. Eso ya no. Entiendo, Andrea, entonces, que lo que nos estás diciendo es, saquemos del inframundo Exacto. lo que siempre ha existido, o sea, levantemos, o sea, dejemos de ver la empresa solo por arriba, levantemos el tapete y veamos todo lo que hay adentro. Hay cosas, obviamente, que no queremos ver, que deberíamos eliminar, pero también vamos a encontrar cosas que son muy valiosas y que no le hemos dado esa importancia y esa relevancia, ¿cierto? Entonces, el hecho de que esté en el inframundo no quiere decir que no exista, simplemente estamos queriendo taparlo y llega el momento en que, como un buen volcán, está erupcionando porque no podemos seguir tapando, no podemos seguir ocultando el valor tan importante de las redes de colaboración dentro de la organización. Totalmente. Porque además, Marta, por ejemplo, cuando vivimos en un mundo, o vemos un mundo que está muy convulsionado, muy desordenado y que de repente nos puede generar efectivamente la emoción del miedo, los seres humanos no es eso lo que buscamos. O sea, nosotros ¿qué queremos? Queremos en realidad estar en un estado de confort, en un estado de que nos sintamos bien, donde queramos estar, donde quiero pertenecer. Entonces, ¿te acuerdas cuando hemos conversado de estas necesidades que tienen los seres humanos desde las más básicas? Y una dentro de los primeros niveles de las necesidades tiene que ver con el pertenecer, ¿cierto? Y el pertenecer, quieres pertenecer a un lugar convulsionado donde todo el mundo tiene que estar luchando porque el que no llega primero se muere, o quieres pertenecer a un lugar donde existe un lugar para ti y existe un lugar para el otro. Y por lo tanto empiezan a aparecer otras cosas, como lo que hablamos desde el lado de nuestras especialidades, que la comunicación es importante, que la confianza es importante, que el compromiso de las personas es importante para que una compañía llegue a donde quiere ir e incluso más allá. La diferencia es, la competencia no la estamos eliminando y tampoco la estructura jerárquica y piramidal, pero la idea es decir, eso es una pista, pero hoy día necesitamos ampliar la perspectiva y ahí entra la colaboración. Y las organizaciones no piramidales, sino más bien una relación que nosotros decimos es un círculo de colaboración. Y ahí nos fuimos al tema de los círculos de colaboración, que era algo que yo también te quería comentar después. Sí, mira, y yo quiero tomar la palabra pertenencia, porque
dentro de las lecturas que hemos hecho para ir desarrollando el concepto de colaboración con Andrea, hay como un círculo virtuoso que dice que las personas quieren pertenecer. ¿Pero por qué quieren pertenecer? Porque quieren tener voz, quieren poder opinar. Cuando las personas pertenecen a algo y pueden opinar, pueden contribuir a su entorno. Y esa contribución es la que permite que la organización crezca con todos sus actores. Y eso genera compromiso. Y ese compromiso genera altos niveles de rendimiento. Entonces, el pertenecer a algo, cuando la gente dice, no, es que yo quiero pertenecer a algo y va a una organización, pero en el fondo no se siente escuchada, no funciona. Entonces, pertenecer es como un concepto muy bonito cuando la organización logra que la gente se sienta parte de ella. Exacto. Arlene, yo tengo una pregunta. Cuando una persona ingresa a una organización y la organización le acepta, ¿necesariamente yo ya me siento perteneciente? ¿O puede suceder que la organización intente aceptarme y sin embargo yo no encajo? Bueno, o sea, cuando tú entras a una organización, yo cuando estaba empezando a trabajar escuché algo que a mí me hizo mucho sentido, que tiene que ver con tu pregunta. Y tú, para poder pertenecer a una organización, tienes que estar alineada con los valores de la organización. Y para estar alineada con los valores de la organización tiene que seleccionarte bien. Y la Andrea, como ustedes son expertas en esos temas, para asegurarte que mi forma de ver el mundo, mi forma de relacionarme, encaje bien, ¿cierto? Y se alinee con los valores de la organización. Pero no es suficiente en el fondo entrar a la organización y se parte. La organización tiene que trabajar en hacer que ese nuevo empleado sea parte de la organización. Entonces, el pertenecer probablemente va a depender, el sentirse parte de la organización y pertenecer a esa organización va a depender mucho de la cultura de esa organización y de la forma en que la organización hace la inducción, trabaja, de la cultura de la organización. Arlene, dentro de lo que tú mencionas hay algo que me llama muchísimo la atención en el tema de inducción, que ahora he escuchado una nueva tendencia que me gusta mucho, que yo creo que no he encontrado en español todavía el término perfecto, no sé si existe y alguien nos quiere compartir, que es el término del onboarding, ¿cierto? Que es esa introducción, ya no inducción a la gente, sino es esa introducción. Y cuando yo entiendo esta introducción a la organización, este proceso de introducción, es que no te doy la bienvenida a tu espacio físico y a decirte, este es el manual, este es esto, tome, lea la misión y apréndesela de memoria, que se la vengo a examinar dentro de 3 horas. Si no es exactamente eso, es como la organización logra introducir dentro de toda esa cultura y dentro de todas esas vivencias que realmente son muchísimas y que cada una es un mundo y que tiene miles de cosas y que la persona que llega empiece a sentir ese sentido de pertenencia por todas y cada una de estas partes de la cultura. Andrea, ¿tú ibas a decir algo? No, que estaba de acuerdo contigo, porque antiguamente, claro, hablábamos solo de inducción y después empezamos a hablar de este proceso de onboarding que también se ocupa en Chile. Y claro, como te dice la ley, no hace mucho sentido, no tiene que ver con lo formal, aunque es necesario, como el contrato de trabajo, las reglas, los procedimientos, los protocolos y etcétera. Eso es parte, podríamos decir que es la parte como del hemisferio izquierdo del onboarding, pero después tenemos el hemisferio derecho del onboarding, y donde tenemos la experiencia de la persona. Y ahí aparece otro concepto que también hoy día está muy en boga, que tiene que ver con el employee experience, que en el fondo como la persona experiencia su llegada a una compañía. Y eso puede hacer de que un talento te duró nada, listo, se fueron. O no pudiste retener, o sí, llegó una persona que se suma y se suma a la organización e inmediatamente empieza a contribuir. Por lo tanto, está el tema de que hoy día las condiciones para ofrecerle a un nuevo colaborador ya no es suficiente el puesto de trabajo, el jefe, el lugar, el salario, los beneficios. No, y hablamos de otras cosas. ¿Te acuerdas que hemos conversado también otro concepto de recursos humanos, del salario emocional? En el fondo, cómo son los compañeros, si los saludaron bien o no, qué tipo de calidez de relación tiene con sus pares, con su jefatura, con las otras áreas.
Entonces, hoy día las personas estamos teniendo una experiencia más integral y en todos los espacios en los que nos relacionamos. Por lo tanto, también en la organización esperamos mucho más que antes. 20 años atrás, nadie nos hubiese preguntado cómo nos sentíamos. Hoy día, sí. Ahí ahí empezamos a llegar a ciertas líneas que me gusta mucho tocar en este programa, y es, claro, la experiencia del empleado es súper importante y es innegable y forma parte de este proceso en que la persona logre introducirse, ¿cierto? Pero entramos también en estas modas del employer branding, en donde entonces nos encargamos de hacer la empresa o el circo más grande y más bonito para ver quién quiere participar, y nos olvidamos del objeto real de una organización, que finalmente es producir, ser rentable, ¿cierto? Generar, pero dejando de lado un poco esta concepción tortuosa de organización, pero tampoco sin llegar a ese mundo circense que encontramos ahorita de esa lucha por el employer branding, a ver quién pone más festones y más globos para hacerlo más bonito, y se nos convierte en un circo finalmente. Entonces, lo interesante es, dame un segundito, lo interesante es cómo lo que nosotros hablamos de colaboración es algo de fondo, no es de forma, no es pintarnos la cara o pintar la puerta de entrada, sino realmente entrar en este realmente profundo que me va a ayudar. Cuéntame, Andrea. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es muy bueno el link que haces, porque esto de poner estas cosas, de ponerle chayas, decimos en Chile, y luces, y además hay una competencia entre las compañías de hacerlo, quién hace el mejor, quién pone la mejor foto. Ya, bueno, ese esfuerzo que están haciendo las compañías hoy día, yo también lo miro como tú, y en ese sentido, pero le veo la oportunidad. Lo que pasa es que después de hacer todo eso, si la compañía no es coherente con todo eso que contó, el tiempo de retención que va a tener de ese talento tiene fecha de caducidad. Entonces, y ahí aparece la colaboración, porque la diferencia de la colaboración es que es un intangible. A pesar de que es un proceso que se puede aprender y que tiene conductas que están asociadas, el poder definirse como un equipo colaborativo o una persona competente en colaboración tiene que ver con un aspecto que está más relacionado no con el externo, sino que requiere una coherencia interna. Por lo tanto, en paz permanente. Perfecto. Y finalmente eso es lo que buscamos, las cosas permanentes, las cosas de fondo, porque para cursos de decoración hay muchos, y estas buscar aspectos de la inmediatez de la motivación, a ver cómo, aunque mi empresa por debajo es un desastre, yo le dicto una charlita de motivación a la gente, y porque eso me he encontrado, o sea, pagas mal, no pagas a tiempo, no pagas horas extras, exiges niveles de trabajo altísimos, niveles de responsabilidad. No te doy las herramientas de trabajo, porque finalmente tienes que irte a trabajar a tu casa con tu computador, con tu internet, con tu luz, con tu todo, con tus refrigerios, con finalmente todo. Y yo te dicto una charla de motivación. Entonces, es muy importante lo que tú dices, y es esa real coherencia, y hacia allá queremos ir. O sea, no puedo tener la casa despintada desde la puerta, pero tampoco me puedo centrar en eso, sino centrar en el trabajo real, en el que nos va a generar resultados. Y como decía Arlene, que finalmente a mediano plazo me va a ayudar a lograr una mayor productividad. Arlene, ¿ibas a comentar algo? Ay, me distraje, no, sí, me distraje, de que me concentré en lo que estabas diciendo. Arlene, pero yo creo que también contarte, Marta, que a propósito de la colaboración, nosotras somos un ejemplo de colaboración. Yo tengo formación en las ciencias humanas, de psicología, y Arlene en las ingenierías y en las artes más, podríamos decir, como más duras. Entonces, la colaboración tiene que ver justamente con esto que hacemos las dos, por ejemplo. Por eso hablamos de colaboración en acción.
lo que una tiene de fortaleza, probablemente, y lo que tiene la otra no tan fuerte, la otra lo tiene de fortaleza. Entonces, ¿qué resulta de la combinación? Existe una mejor propuesta. ¿Y a qué voy con eso? Porque tal como conversábamos en las organizaciones, sin duda las organizaciones tienen que tener buenos resultados y tienen que seguir apuntando a eso. Porque si la organización no logra los resultados, no se hace sustentable, se acaba el empleo y nos quedamos todos sin empleo. Entonces, por lo tanto, O sea, la rentabilidad siempre es un requisito para una organización sana. Si no hay rentabilidad, no hay empresa. Pero no es el fin. Pero no es el fin. No es el fin único. Eso es lo necesario para mantenerse sustentable. Y nosotros decimos, claro, la colaboración va a estar al servicio del cumplimiento de los resultados económicos de la compañía, que es una compañía que se dirige por resultados económicos. Por ejemplo, en esa modalidad de organización. ¿Cierto? No decimos que la colaboración vaya a ir en contra o los lleve hacia otro lado. Estamos diciendo se suma. Pero con el mismo propósito de lograr el resultado, pero no de la misma manera que lo veníamos haciendo, porque si no, te vas a quedar una compañía que no tienes colaboradores. Y si no tienes colaboradores, no anda, no funciona. Y si no colaboras con tus clientes, tampoco funciona, por mucho que tengas una compañía súper. Si no colaboras con tus proveedores, tampoco funciona. Si no colaboras con la comunidad en la que está inserta esa compañía, tampoco funcionará. Y mira, te quiero, en lo que hemos estado trabajando con Andrea hay como 3 conceptos. Uno el cumplir, el otro es el cooperar y el otro es el colaborar. El cumplir es que yo voy a mi trabajo, hago mi tarea y me voy a mi casa. Yo cumplí, no tengo nada más, hice mi tarea, lo que me dijeron y todo. El cooperar tiene que ver con involucrarse un poquito con el otro. Oye, ¿tienes un problema? Sí, cuéntame. Ah, mira, yo pienso tal cosa. ¿Ya? Pero, y un ejemplo de cooperar muy típico es el hecho de cuando tenemos premios por mayor productividad y el otro tiene premios por mayor venta, pero nunca están alineados. Entonces yo produzco un montón de cosas que nadie vende. Claro, trabajamos en la misma empresa, pero claramente tenemos objetivos que son distintos, siendo que la colaboración tiene que ver con trabajar en pro de un objetivo común, los dos, donde nosotros ponemos al servicio nuestros talentos para que ese objetivo común gane, en desmedro eventualmente de un objetivo mío personal, que yo quisiera que ganara, pero lo dejo en un segundo plano. Exacto. Eso es súper importante distinguir, que cuando nosotros hablamos de colaboración no es lo mismo que cooperación y tampoco en el fondo cumplir. Y cooperar significa además tener oportunidad de tener disenso. Es decir, la colaboración no significa que vamos a estar todos así, o todos para el otro lado. La colaboración también implica que hay debate. Y eso es lo más interesante, porque hay que tener clarísimo que colaborar no es dejar de lado mis ideales y seguirte porque sí. Colaborar es que todos crezcamos, es que saquemos un resultado más allá de la sumatoria de las individualidades, sino una construcción nueva, ¿cierto? Una construcción exponencial. Y eso no se va a dar si solamente llega una persona y dice todos tenemos que hacer esto y todos como borregos le seguimos, estemos o no estemos de acuerdo. Entonces, esa parte me parece súper interesante que le introduzcamos al concepto de colaboración. Estaba yo reflexionando y definitivamente no he trabajado yo a lo largo de mi vida con esta diferenciación tan interesante entre la cooperación y la colaboración, pero me estaba acordando de un montón de ejemplos, ¿cierto? O sea, no nos vamos, no se va nadie hasta que el último no haya acabado su trabajo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué te ayudo? Listo, es una cooperación, hagamos esto rapidito para irnos, pero ahí no nos estamos involucrando, ¿cierto? Ahí estamos cooperando para, listo, saquemos esto y nos vamos, porque o si no, ¿hasta qué horas? O si no, ¿hasta cuándo? O si no lo logramos. Pero ese tema de la colaboración desde ese punto de vista me parece que realmente le da esa profundidad que estamos buscando en el nuevo concepto de trabajo de la organización. Andrea, cuéntame un poquito primero cómo encontrar
o cómo visibilizar estas redes de colaboración dentro de una organización? Mira, una oportunidad puede ser un tremendo dolor de cabeza en esa organización. Yo sugeriría lo siguiente: si en una organización, la que sea, hay un tema que es recurrente, que les hace quitar el sueño, que lo pasan mal con ese tema y que tiene impacto sobre personas diversas, entonces esa es una buena oportunidad para encontrar las redes de colaboración. ¿Cómo sería, por ejemplo? Pongamos el caso de que hay una compañía donde existe un problema de, te voy a poner un tema sencillo para partir. Supongamos que hay un tema de robo interno. Y una compañía que es una buena compañía, que tiene buenos colaboradores dentro, que tiene una serie de cosas que funcionan, pero resulta que se produce el robo dentro de la organización. Y es una conducta que ocurre y sigue ocurriendo y no la pueden sostener, no la pueden detener. Entonces, genera suficiente molestia o disconformidad para las personas que están dentro de la compañía como para quienes la dirigen, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? En ese caso ponemos el tema, entre comillas, el problema, lo ponemos a disposición para pensar. Invitamos dentro de la organización a gente que participe en áreas diferentes, con una diversidad de roles, y no hacer esto de que solo reuniones de jefes, solo reuniones de colaboradores, sino que no, es un equipo que tiene que tener la particularidad que debe ser diverso, que son personas de distintos ámbitos, que tengan intereses distintos, y analizamos ese problema desde la perspectiva de las personas que se ven afectadas con esa situación. Cuando tú haces ese ejercicio, te empiezas a dar cuenta dentro de la organización que resulta que todos los temas que tiene la organización en su quehacer diario funcionan con redes de colaboración. Es decir, creemos que responde a la jerarquía y a la jefatura, pero no es así. Lo más probable es que todo lo que hoy día la compañía hace bien está sustentado en estas redes de colaboración que no las hemos hecho visibles. Si la persona que hace el pedido no tiene a la persona que le contesta, y esa persona que le contesta no se ocupa de que realmente la solución llegó a puerto, no habría resultado. Entonces, cuando analizas un problema que les duele a todos, las personas se dan cuenta que tienen algo que aportar. Y esas personas van a empezar a buscar dónde ellos son parte de una red de colaboración. Lo que te quiero decir es que el tema de las redes de colaboración al interior de una organización no son de texto. No es que nosotros vamos a ir a contarle a alguien de esto, sino que la idea es que las personas primero lo sientan y lo descubran. Y después de eso, nosotras con Arlene tenemos hoy día algo que les vamos a contar, en lo que estamos trabajando, que permite visualizar en un equipo de trabajo cómo se ve la colaboración, que ese es como el segundo clic. Pero el primero es sentirlo, y el segundo es verlo. Y de eso te vamos a contar. ¿Es más fácil detectarlo a través de problemas o a través de cosas que se hacen bien? Diría que en un principio, por la filosofía de las organizaciones tradicionales, podría ser primero sentirlo por lo que no funciona, porque le da este sentido de urgencia. Sin embargo, hay organizaciones que podría decir que están más evolucionadas, donde sería perfectamente posible hacerlo desde lo que funciona, sin duda. Pero las que son más resistentes, las que están todavía en el paradigma de que quiero volver a hacer lo que era el 2020 antes de marzo, ese tipo de organizaciones a veces necesita que uno le apriete un poquito más para ver lo que no quiere ver. Pero en un ambiente controlado y en una situación que se puede abordar. ¿Sí? Para no caer en caos y en victimismo, porque queremos que se sientan protagónicos. Ok. Arlene, ¿cómo hacemos para llegar a una empresa y empezar a entender este tema de las redes? Bueno, lo que hemos estado trabajando con Andrea en temas de redes, de interacción humana, y quiero hacer contar una pequeña historia. En realidad, esto en la literatura se llama
redes de análisis, redes sociales organizacionales, que habla de las redes dentro de las organizaciones. Pero por sugerencia de Andrea, en una conversación que tuvimos al inicio, me dijo, ¿pero qué es eso? ¿Es Twitter? Me dijo, no, es Facebook. Yo le dije, no, es la red donde tú trabajas y puedes observar y ves a tu equipo de trabajo. Entonces me dijo, cambia ese nombre. Entonces tenía razón, porque en el fondo el concepto de análisis de redes organizacionales se confunde con el Twitter, con el Facebook, con Instagram, y no, lo que estamos hablando acá es de redes de interacción humana dentro de la organización. Que ahora estamos trabajando con las redes de interacción humana en la colaboración. Entonces, un trabajo que decidimos abordar con Andrea, que a mí me ha gustado mucho, desde nuestras áreas complementarias, yo más ingeniería y la Andrea más desde la conducta, queremos medir la colaboración dentro de las empresas. Entonces, en base a una herramienta que yo he desarrollado, una aplicación de software, yo soy capaz de ver las redes de los grupos, las redes de comunicación, las redes de lo que tú quieras. Pero acá lo que estamos haciendo es aplicarlos a un modelo de colaboración que hemos estado trabajando. Y este modelo de colaboración es un modelo conceptual donde nosotros pasamos un poco en la literatura y leyendo a varios autores relacionados, identificamos que hay variables claves para poder medir la colaboración. Estas variables claves tienen que ver con los otros y tienen que ver con uno mismo. Por ejemplo, las variables claves relacionadas con otros tienen que ver con la confianza, cuál es la confianza que existe dentro de un grupo, tiene que ver con la comunicación, cómo es la comunicación y la retroalimentación dentro de un grupo, y tienen que ver con el propósito común, con la claridad que existe respecto a un propósito común o una visión compartida dentro de este equipo de trabajo. Pero eso no es suficiente, porque la colaboración también requiere variables que tienen que ver conmigo, con la autoevaluación que yo hago sobre mi forma de colaborar en el grupo y con la conciencia que yo tengo con respecto a los comportamientos que me hacen más o menos colaborativo. Entonces, este modelo que tiene estas variables, nosotros lo hemos llevado a una aplicación que es un cuestionario muy rápido de responder para un grupo de trabajo, y eso nos permite ver cómo es la red. Y cuando me refiero a ver, me refiero a que llevamos esto a un mapa de direcciones, pero es un mapa de personas y relaciones, donde cada nodo representa una persona y cada relación habla de la relación de confianza que tengo con la persona que yo identifiqué, o la comunicación, o las comunicaciones, o la retroalimentación del grupo. Entonces esto lo llevamos a siempre me cuesta un poco explicarlo, pero es un mapa donde vemos una estructura de cómo son las relaciones dentro de la organización, ¿no? Ya. Y lo interesante de esta herramienta, y que salió producto de un taller que hicimos el sábado pasado con Andrea, es que queremos investigar y evaluar cómo son las redes de colaboración en equipos autogestionados versus equipos tradicionales, donde tú puedes medir cómo colabora cada uno de los grupos y cuáles son las diferencias, para ir aprendiendo cómo las organizaciones del futuro van a trabajar la colaboración y cómo son las organizaciones actuales y cómo podemos mudar de un mundo hacia otro. Sí. Es Ok. interesante, Sí, estoy tratando de entender todo esto, que me parece súper interesante. Entiendo que tiene la base teórica del sociograma, cuando diagramábamos esa interacción social y nos salía solamente un diagrama en donde podíamos observar claramente una foto de lo que pasaba en las relaciones sociales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entender que ese grupo está ligado hacia una persona, están todos separados, quienes están aislados de esa red, ¿cierto? Quienes no conforman parte del centro, quién es el centro o el líder de la red de colaboración, y en donde podemos ir aprendiendo y entendiendo un poco
cómo está conformado nuestro equipo, porque finalmente, y lo que trabajábamos con un grupo en estos días, es fundamental cuando yo soy líder entender mi equipo, Sí. conocer mi equipo y saber finalmente para dónde puedo llegar, a dónde puedo llevarlo, ¿cierto? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi equipo? Yo les decía, ok, hay que analizar que cuando yo me pongo un objetivo, digo, ok, vamos a subir al Everest, ¿cuáles son las herramientas con las que cuento? Pero si no las conozco y me lanzo a la ciega, de todo puede pasar. Es más o menos lo que está sucediendo con los líderes. Estamos tan enfocados en cumplir objetivos que nos, y arrastramos a la gente, porque ni siquiera trabajamos con la gente, sino arrastramos a la gente que está dentro, que forma dentro de nuestro grupo, porque muchas veces ni siquiera es equipo. Entonces, es importante darnos el tiempo para entender el equipo. Y de acuerdo con lo que me cuentas, Arlene, eso me da un montón de herramientas para comprender realmente que la gente con la que estoy trabajando y cómo es la interacción entre ellos, porque yo puedo tener 5 personas maravillosas, pero que no se llevan. Sí, mira, ahondemos un poquito en eso para explicar mejor, porque tú bien lo dijiste, esto se basa en un enfoque sociométrico, ¿cierto? Donde presentamos este mapa. Este mapa nos permite ver distintas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos ver, si estamos hablando de la confianza, le preguntamos a las personas, ¿en qué personas confías tú para resolver un problema? Y tú me indicas, mira, en Arlene, en Andrea, y me indicas las 2 o 3 personas que confías. Y la otra persona dentro de la organización me dice las personas en que confías y armamos este mapa. Entonces, al ver este mapa, podemos identificar que hay una persona y todas las personas confían en esa persona X. Y podemos ver una persona en que nadie confía, que está aislada, que es periférica, ¿cierto? Entonces, ese mapa de personas, con las personas que son más influenciadoras, las que dan más soporte, o las que son periféricas, o una persona que puede estar al medio entre 2 grupos, que hay un grupo que confía, todas las personas de un grupo confían en ella, y todas las personas de otro grupo de personas confían en ella, pero entre las personas no confían. Si esa persona se va, se pierde la confianza entre el grupo. Entonces, estos indicadores que son la intermediación, el influenciador, el que da soporte y el que es periférico, nos permiten comprender cómo es la confianza en ese grupo. Lo mismo con la pregunta de la comunicación. Si yo le pregunto a las personas, ¿qué te da retroalimentación a ti? Y hay dentro del grupo una sola persona que da retroalimentación, tenemos un problema, porque se supone que todos nos tenemos que dar retroalimentación para poder mejorar en nuestro trabajo y también para sentirnos contentos porque hemos hecho una buena labor. Lo mismo sucede con el propósito. Si yo dentro de un equipo les pregunto, ¿quién conoce el propósito de esta organización? Y nadie me dice nada, que nadie lo conoce, significa que tengo un problema. Y si todos me indican que una sola persona conoce el propósito, también tengo un problema, porque yo necesito que todos conozcan muy bien el propósito de ese equipo, para que el equipo haga bien su trabajo y se sienta comprometido, se sienta partícipe de ese equipo de trabajo, ¿no? Y la autoevaluación sucede lo mismo, porque si en el fondo yo le pregunto, ¿quién es el que mejor conoce el propósito de este equipo? Y yo me autorreferencio, significa que yo estoy bien, porque yo conozco, soy parte del equipo y conozco bien ese propósito. Si yo no me autorreferencio, significa que tengo un problema, porque en el fondo tengo que conocer el propósito. Entonces, estos mapas, que son de la confianza, de la comunicación, del propósito común, de la retroalimentación, nos permiten entender cómo fluye la colaboración dentro del equipo de trabajo. Sí. Y para agregarle a Marta y a los que nos acompañan, es decir, cuando tú le preguntas a un líder de un equipo que tiene la organización en su mente de forma piramidal y estructurada, le dices, cuéntame cómo es tu equipo. Y lo más probable es que te arme el organigrama, te dicen, bueno, aquí estoy yo, este es mi jefe, mi segundo jefe, mi tercer jefe, este es el equipo que depende de él, este es el otro, y de repente hasta se enredan, porque tampoco saben ni tan bien el organigrama estructural. Bueno, y lo arman, y eso
que dibujaron no tiene que ver con las redes de colaboración, que es lo que yo te comentaba recién y que Arlene te dice ahora, que son las que realmente funcionan. Entonces nosotras cuando aplicamos la herramienta, un requisito de la herramienta para nosotras, para poder interpretar bien los resultados, es que nosotras no preguntamos los cargos. Ya. Porque a nosotras no nos interesa saber quién es el jefe o el gerente de tal equipo. Nosotros lo que pedimos es que nos contesten en este cuestionario, que se demoran nada porque es digital. Contestan esto y sale el resultado. Lo que aparece es una fotografía. Y esa fotografía nos permite a nosotros mirar, interpretar y decir, bueno, acá hay oportunidades de maximizar este equipo de trabajo. Porque la colaboración, como te decía bien Arlene, viene no a solo que te sientas en un lugar donde quieres estar, eso también, sino que también tiene que ver con maximizar lo que ese equipo todos juntos pueden llegar a lograr respecto a la contribución del resultado, pero de otra manera. Entonces sacamos la fotografía y podemos ver dónde están las personas y en qué están esas interacciones. Luego nosotros lo que planteamos es intervenir esas interacciones para luego tomar una fotografía y poder ver cómo hemos evolucionado. Los diagramas que aparecen, Marta, son lindos y a mí me encanta verlo porque son realmente es como una obra de arte, porque tú ves a la gente de una manera distinta, ves a una organización y a un equipo de trabajo y a un colaborador desde una perspectiva diferente. Y eso que nosotros fotografiamos lo podemos ver. Y lo que te contó Arlene de estos equipos autogestionados, que ojalá que nos invites a conversar de eso otro día, tiene que ver con organizaciones que son nuevas, que son las organizaciones donde este paradigma de la colaboración es intrínseco de su constitución. Entonces no son las corporaciones que están en esto que no quiero cambiar, sino que son compañías que son exitosas en términos de resultados, que están creciendo hoy día en sus industrias, pero que nacen con la colaboración, como dentro de su paradigma de constitución. Entonces nosotros vamos a sacar fotos a esas organizaciones y a las otras, y vamos a mirar para ver qué pasa ahí. En eso andamos. Ahora, Bueno, lo importante de estas herramientas, alucinante. que yo siempre lo digo, que uno cuando mide, no puede medir porque está de moda, porque le parece bonito. Tiene que medir y usar estas herramientas porque quiere lograr algo superior. Una persona que mide y que no hace nada con esto es como irresponsable, porque generas expectativas y usas recursos y al final los pierdes. Entonces, estas herramientas son para mejorar, para hacer más fluida la colaboración, para obtener mejores resultados, o como tú me preguntabas al inicio, para lograr más productividad y más felicidad en el equipo de trabajo. ¿No? Y ahí ese sentido lo que conversábamos al principio, Arlene, cuando yo decía, de repente para poder hacerlo visible, a veces la organización más tradicional necesita sentir que la colaboración funciona. Y un problema antiguo, que ha tenido soluciones que todas no funcionan, cuando abordas ese problema antiguo, sin solución todavía, que puede ser pequeño o más grande, y lo abordas desde la perspectiva de la dinámica de la colaboración, probablemente te vas a encontrar con una solución que aminore el impacto negativo o que lo resuelva completamente. Entonces ahí vas a ver la eficiencia y la eficacia de la colaboración. Claro, es súper importante. Bueno, en términos ingenieriles y de calidad, lo que no se mide no se puede cambiar, ¿cierto? Para generar resultado. Pero tristemente vemos en muchas organizaciones que miden y guardamos los resultados. Somos expertos en archivar resultados de medición. Bueno, ya entramos en la rueda de la medición, pero vemos los resultados y es como hablar en chino. Lo que me gusta de esta herramienta es que no me genera un informe del ala, sino que me genera visualmente una foto y yo ya tengo clarito que tengo el aislado, el líder, los 5 grupitos que no se juntan, un solo grupo, qué sé yo, todo eso se puede ver gráficamente y ya tienes una foto clara y puedes entender claramente y con esa simple foto que parecería tan simple, puedes sacar todo lo que tú quieras de información, ¿cierto? Con una hojita que es una foto del diagrama de lo que está pasando ahora,
Entonces simplemente tú puedes trabajar muchísimas cosas en eso. Bueno, Andrea y Arlene, no me queda más que felicitarles. Es un trabajo arduo, es un trabajo profundo. Realmente es un trabajo súper interesante. El tema de la métrica, de la interacción humana, de estas interacciones y estas relaciones. Creo que hay muchísimo por hacer todavía. Creo que no es fácil el camino porque hacer entender de la importancia de esto no es tan fácil, pero como decíamos en algún momento con Arlene, por algún lado hay que empezar, ¿no? Y ningún camino bueno ha sido fácil. O sea, sí es fácil para que lo caminamos nomás. Entonces, felicitaciones, creo que hay mucho por hacer y bueno, se nos acabó el tiempo, ya se nos pasó 1 hora y cuando hablamos de las cosas que nos apasionan, el tiempo se va volando. Así somos en Tómate tu tiempo y charlemos, apasionados por lo que hacemos, apasionados por los temas. Y bueno, rápidamente, Andrea, para cerrar, ¿cómo podríamos resumir todo esto? Resumir diciendo que este es un ejemplo de colaboración, porque nosotros creemos que la colaboración hay que colocarla en acción y que estemos acá desde Chile conversando contigo en Ecuador y que estemos hablando de estos temas que nos aportan a todos es un ejemplo de colaboración. Así que nada, para mí la invitación a que sigamos conectados. Perfecto, bueno. Gracias Andrea. Arlene. ¿Cómo cerrar este tema? Invitarlos a conocer más sobre el concepto de análisis de redes sociales, organizacionales o redes de interacción humana, porque creo que es un tema que es relativamente nuevo, viene yo creo que viene muy fuerte en lo que es el futuro de la gestión de las organizaciones. Y vamos a aprender sobre eso y atrevámonos a descubrir estas redes dentro de la organización y a potenciarlas, porque es ahí donde se va a generar los aumentos de productividad y la felicidad dentro de las personas. Cuando nuestro equipo y nuestras redes de colaboración funcionan bien, están bien afiatadas, la gente, nosotros somos más felices. Ya. Colaborar genera felicidad. Sí. Perfecto. Bueno, tenemos un ejemplo. El trabajo de esta colaboración que estamos haciendo nos genera un alto placer, ¿cierto? Nos llena mucho y bueno, seguiremos trabajando. Están invitadas para volver a este programa. Tenemos muchas cosas de qué hablar y seguiremos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Gracias a las personas que nos escuchan luego, que nos escuchan en diferido, que se toman su tiempo para escucharnos en los momentos en que tengan disponibles. Vemos que cada vez es más difícil tener tiempo, el tráfico es imposible, los trabajos son hasta horas más extendidas, pero cuando la gente se toma tu tiempo para entender un poco lo que está pasando, esto es parte de un proceso de aprendizaje y todos los días tenemos que aprender algo diferente. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias, Arlene, por darnos el tiempo y explicarnos estas cosas tan espectaculares y ya tendremos la oportunidad de ver esa herramienta en acción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Hasta luego.